Primera lectura. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaad, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hemos leído hoy como primera lectura el final del libro del profeta Miqueas, que con un sentido mesiánico nos habla de ese Dios que va a pastorear a su pueblo con su cayado, y que el pueblo que acaba de volver del exilio, que todavía no ha reconstruido Israel y Jerusalén, el pueblo va a ser o va a seguir siendo el rebaño de tu heredad. Recuerda al propio Dios que cuando en tiempos muy precedentes, ya han pasado siglos, hizo posible que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y eso era como una muestra de la bondad, de la cercanía de Dios con su pueblo. Y eso le hace decir a Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado,
de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. Habla no de ese Dios lejano, ese Dios de la nube o del trueno, sino de ese Dios cercano, ese Dios compasivo, ese Dios que es capaz de perdonar. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Ese es nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos, el que perdona los pecados, al que le gusta la misericordia, el que una y otra vez, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras limitaciones, vuelve siempre a compadecerse de nosotros, dice Miqueas, destrozando nuestras culpas, arrojando nuestros pecados a lo hondo del mar. Ese es el Dios de Israel y ese es el Dios de los cristianos. Es el Dios que nos va a revelar Jesús en su Evangelio. Nos va a decir una y otra vez que el Dios que Él nos revela, que Él nos acerca, es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Es el Dios de la misericordia y el Dios del perdón. Y eso es lo que predica Jesús desde el primer momento de su vida pública. Por eso, cuando en el Evangelio de hoy aparece ese discípulo que le avisa, ahí está tu madre y tus hermanos que quieren verte, no es que él desprecie, estaría bueno, a su madre y a sus hermanos, no, sino que él sabe cuál es la misión para la que ha venido. Y la misión para la que ha venido está por encima de los vínculos de la sangre, de la familia, está por encima de todo. ¿Y qué es? Predicar el reino de Dios, hacer ver al pueblo de Israel y después a través de los apóstoles a nosotros mismos que el reino de Dios es lo más importante y que cuando uno descubre el reino de Dios, que es lo que tiene que hacer para servir mejor al Señor, entonces todo lo demás pasa como a segundo término. ¿Quiere eso decir que no vamos a querer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia? No, hombre, no. Pero sí que cuando hemos de verdad descubierto el reino de Dios, lo que significa ese reino de Dios, pues nos invita el propio Jesús y el Evangelio, nos invita a volcarnos en esos valores, en ir por el mundo predicando, no con la palabra, sino con nuestra vida, predicando el amor, predicando el entendimiento, haciendo que en el mundo, al menos por nuestra parte, no haya odios, no haya distanciamientos, no haya faltas de entendimiento. Al contrario, nosotros tenemos que ser portadores y portavoces de ese mensaje de amor que es capaz de liberar al hombre. Vivimos en un mundo, desgraciadamente, donde parece que abunda cada día más el odio, abunda cada día más el distanciamiento entre unos y otros, la falta de entendimiento. Bueno, pues ahí está el cristiano, ahí estamos nosotros para hacer posible todo lo contrario, la cercanía, el amor, la fraternidad. ¿Y todo eso por qué? Pues porque lo celebramos diariamente en la Eucaristía, porque es en la Eucaristía donde el propio Jesús, con su gran generosidad, se ofrece por nosotros. Y entonces nosotros le tenemos que tener como modelo y tenemos que mirarnos en el espejo de su vida. Él es el que se entrega por todos y cada uno de nosotros, Él es el que nos reconcilia, Él es el que, digamos, nos hace íntimos del Padre Dios. Entonces, si Él es el protagonista de todo eso,
que nosotros, sus seguidores, no seamos menos, que nosotros, sus seguidores, también seamos portadores del amor, del entendimiento, de la generosidad, de la fraternidad. Por lo tanto, al celebrar la Eucaristía, le pedimos al Señor aliento, fuerza, valentía para ser testigos de su amor en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.